nos ha dado muchísimas satisfacciones durante los más de 15 años que hemos vivido acá, pero desgraciadamente siempre ha estado en el centro de la discordia. Muchos opinan que es un lugar buenísimo para vivir porque está rodeado de vegetación, del mar. Mientras otros opinan que no es un lugar seguro, que tiene un nivel de pobreza muy alto y la consideran la peor ciudad para vivir dentro del condado Miami-Dade. Cada opinión es respetable Y hay que ponerle muchísima atención. Yo los invito a que entren a un sitio web que se llama niche.com y allí van a encontrar mucha información sobre la ciudad y lo más importante, lo que opinan sus residentes. Y como nosotros somos residentes de la ciudad, pues hoy les vamos a mostrar los 4 mejores lugares para vivir dentro de la ciudad de Homestead. Según nuestra opinión. Así mismo, y comenzamos por el top número 4. Aquí estamos en el top número 4, que es el área donde está el hospital de Homestead. Esta área no es tan amplia. Ahora mismo estamos en la 312 calle, que empieza en la 137 avenida que está por allá, hasta la entrada de Turnpike que está para allá. Es una de las zonas con el nivel de criminalidad más bajo de toda Homestead. Las comunidades que están dentro de estas zonas cuentan con piscina, jacuzzi. Gimnasios, parquecitos para los niños. Son comunidades muy seguras. Todas tienen gate o la garita y también tienen a veces el personal de seguridad. No deja que nadie pase hacia adentro a no ser que esté autorizado por la persona que viva dentro de la comunidad. Cuando pasas por la garita te van a pedir una identificación con foto y cualquier cosa que pase dentro del lugar en el tiempo que tú estuviste de visita, pues van a llamarte por teléfono y van a localizarte. Así que a veces es un poquito complicado hasta ir de visita a esos lugares, pero es muy seguro, vale la pena. Tiene fácil acceso a las paradas de los autobuses, a las tiendas, a los bancos, muchísimo shopping que allá adentro pueden encontrar, restaurantes. Por ejemplo, tenemos el restaurante cubano, el Casabana, por si quieren. Y ahora mismo estamos en un shopping que es muy reciente, casi lo acaban de terminar. Aquí estamos. Y estamos fijándonos que tiene el Supermarket Presidente, una cadena de mercados cubanos, todos esos cubanos que viven en la zona, que son muchísimos por cierto, y bueno, otros latinos que también les gusta mucho comprar acá porque es uno de los más económicos. Y una nota importante, mis padres les fascina este mercadito, la verdad. Besito para ellos. Tiene un gimnasio buenísimo que está aquí, atrás de mí. Así que para todos aquellos que quieran hacer ejercicio, que les gusta mantenerse en forma, pues aquí tienen uno. Y también tiene esta gasolinera, así que vamos a ir para allá para ver cómo están los precios. Es una Registra y el precio está a $2.83 la regular. El precio de las viviendas ha subido notablemente en todo el condado Miami-Dade y Homestead, por supuesto, no es la excepción, pero siempre sus precios van a ser más asequibles comparado con las otras ciudades del condado. Actualmente los precios de venta comienzan en los $200,000 y la renta desde $1,400. Uno de los vídeos que nosotros perdimos fue cómo funcionan las escuelas en Homestead, un vídeo que todos ustedes me están diciendo que lo vuelva a repetir, pero mientras tanto puedo recomendarles dentro de esta zona la escuela Waterstone, que queda dentro de una de estas comunidades, Eastgate Charter School y Everglades Charter School. Siempre recomiendo las charters por encima de las escuelas públicas, no porque sean mejores escuelas, sino porque sus aulas son más pequeñas. Y mientras más pequeñas son las aulas, pues menos alumnos hay dentro de ellas y hay muchísimas más probabilidades de que tengan un nivel de estudio más alto, porque la maestra puede concentrarse mejor en pequeñas cantidades de alumnos que en grandes cantidades de alumnos. Vamos para el top número 3.
Y aquí estamos en el top número 3, que es el área del oasis, un área que nos fascina. Ya estuvimos aquí el año pasado, seguimos considerándola una de las mejores áreas para vivir en la ciudad de Homestead. Es preciosa. Ahora mismo estamos en lo que es el clubhouse del lugar. Ahí adentro está la piscina, están las áreas de diversión que tienen que ver con la piscina. También tienen un salón precioso para hacer fiestas, que por cierto nosotros estuvimos en ¿cuál, mi vida? ¿No te recuerdas? Bueno, estuvimos en los 15 de una de las amiguitas de nuestra hija más pequeña y fue una fiesta preciosa. Allí todo lo decoran. Creo que das un fondo, un dinero para que te lo reserven y después de que lo entregas limpio y como te lo dieron, que no haya roto nada, pues te devuelven el dinero. Buenísimo. Y todas estas comunidades cuentan con lugares como este. También tiene unos jardines preciosos como este, con su lago y su fuente para dar muy buena energía. Tiene fácil acceso para caminar desde una comunidad a otra, aunque es mejor ir en carro, por supuesto. Y estamos viniendo hasta el lago, al que Robert le llamó muchísimo la atención, porque quiero mostrarles algo aquí que a nosotros nos gusta muchísimo. Y es que en este lugar todas las comunidades tienen nombres de isla. Por eso es que se llaman las Islas del Oasis. Está Atlantis, Bali, Barbados, Aruba, Antillas, Belice. En total son 18 comunidades con 18 nombres diferentes de islas. Muy relajante este sitio. Miren para acá. Pueden venir y sentarse ahí en lo que disfrutan de esta maravillosa fuente. Pero con los ojos bien abiertos, porque miren lo que hay aquí. También cuentan con el sistema de seguridad en las garitas. Eso es bien importante. Es muy importante. Las viviendas en esta área comienzan desde los $300,000 y las rentas desde los 1,600. Oh my God, ¡uf! Y la jardinería perfecta, donde quiera te encuentras esas cositas que sueltan agua y que te empapan. Lo bueno es que ya estamos fresquecitos allá porque había un calor terrible. Tremendo. Miren esto, señor. Esto es una hermosura. Miren, para los enamorados. Las escuelas a las que pueden asistir sus hijos en esta zona son las mismas que mencioné en la zona anterior, la zona del hospital de Homestead, porque son ubicaciones muy cerquitas una de la otra, así que garantizadas de que van a ser muy buenas escuelas. Y ahora nos vamos para el top número 2. Ya estamos en el top número 2, que es el área de Kingsgate. Esta área es muchísimo más amplia que las anteriores que le hemos mostrado. La mayoría de sus comunidades se caracterizan por tener en el nombre una mariposa. Y dentro de todas esas comunidades, pues también van a tener todas las comodidades necesarias para vivir en familia, como la piscina, el jacuzzi, el área de juego para los niños, el área de barbecue. Pero también te puedes encontrar comunidades como esta, en donde estamos ahora, que no son comunidades cerradas, son comunidades abiertas y tienen unas casas que son un poquito más antiguas, pero que a nosotros nos gustan muchísimo más. Una de las cosas que nos encanta de esta zona, por eso la hemos escogido como el top número 2, es la vegetación que tiene en todos sus vecindarios. Tiene unos parques increíbles como este, donde puedes pasar unos días relajaditos. Y te puedes encontrar una casa como esta, que ven aquí, Con piscina y todo. en los 240,000.
Comenzando por ahí. Ujú. Y en rentas posiblemente estén entre los 1.600 y los 1.700 como mínimo. Además de que, por ejemplo, en este parque, ven, tiene su propio lago, tiene ese columpio. Su paseíto para hacer ejercicio, caminar, disfrutar. Muy friendly, o sea, muy amistoso. Es un lugar muy, pero muy amistoso y muy recomendable. La escuela que nosotros recomendamos, que es la más cercana que tenemos aquí, es Eastgate. En estos lugares siempre te vas a encontrar áreas de entretenimiento para niños y jóvenes, como este que estamos viendo ahora. Excelente. Área de tenis, Básquetbol. básquetbol y por allá Para tenemos un parquecito para los niños más pequeños de la familia. ¿Y para dónde nos vamos ahora? Para el top número 1. Y aquí estamos en el top número 1, los Redlands. Es una de las zonas que a nosotros más nos gusta. ¿Por qué? Porque está en el área más agricultural de Homestead, que por cierto, ese es lo más bonito que tiene Homestead, su parte agricultural, además de que tiene también sus partes con costas, como el Biscayne National Park. Las casas aquí son como esas, son casas inmensas. También es un lugar súper tranquilo, hay cámaras de seguridad por todas partes porque es una zona de personas con dinero. A mí me da miedo hasta caminar por aquí porque nos pueden llamar la policía fácilmente porque nosotros pues no vivimos en la zona y tenemos el carro parqueado en un área que se sabe que estamos fisgoneando. Una casa en venta en esta zona la puedes encontrar desde los $500,000. Aquí es un poco más difícil encontrar casas en renta, más bien las personas que viven aquí son dueños. Sí te puedes encontrar a alguien que esté rentando parte de la casa, por ejemplo, lo que le llaman aquí los efficiency, o un apartamento pequeño que de seguro que te va a salir de un solo cuarto en unos 1.700 o en unos $2,000. Como ya les había dicho, porque es una zona que ya estamos hablando de otro nivel de bolsillo, como digo yo. Y además, de verdad, vale la pena por la tranquilidad. Es criminalidad, pero la más baja que te puedas encontrar en toda la ciudad de Homestead. Y protección policial. Sí, muchos policías viven en esta zona. A ver. Qué bonita. Fíjense que Homestead puede tener lugares muy pobres, pero también puede tener lugares, por ejemplo, como pueden ver allá donde está Robert, la casa que ella posiblemente cueste hasta 1 o 2 millones de dólares. Esta parte de la finca me encantan. Miren para allá los caballos. Hay dos caballitos allí comiendo. Una de las escuelas que le tocarían sería South Day. Pero también hay otras opciones como Redland Elementary, Redland Middle School y Redland Christian Academy. ¿Escuchen? Solo los pájaros. Una tranquilidad que vale la pena pagar bastante dinero aquí, la verdad. Mira, mira. Mira esa casita, parece que está abandonada. Qué pena. Ahí tienen su piscina y todo. En los Redlands también te encuentras pues unas comunidades un poquitico más pegaditas en las casitas que tampoco tienen gate, o sea, no tienen la garita, no tienen lo que es el security, pero como les dije, donde quiera las casas tienen sus cámaras
de vigilancia por si algo sucede. Y si un vecino ve algo un poco extraño, pues enseguida llama a la policía. Por eso estoy loca ya por salir de aquí, la verdad. Así que mejor nos vamos ya. Pero antes de irnos, quería recordarles que, como habíamos dicho al principio del vídeo, Homestead siempre está en el centro de la discordia. Así que esas personas que tienen pensado en venir a vivir aquí a la ciudad, pues lo primero que tienen que hacer de verdad es venir antes, visitarla, coger más información. Pueden entrar al niche.com, recuerden, como les había dicho también al principio del vídeo, es un web muy interesante que ahí pueden conocer los mejores lugares de la ciudad de Homestead. Para nosotros son estos 4, pero es nuestra opinión, como siempre decimos. Y yo exhorto a esas personas que están por ahí, que viven en la ciudad de Homestead, que por favor, si conocen otro lugar que también sea tan bueno como estos 4, pues que lo dejen en los comentarios para así poder ayudar a todas esas personas que están ahora mismo perdidas, atolondradas, tratando de tomar una decisión y no tienen la posibilidad de venir a visitar la ciudad porque mucha gente vive en el extranjero. Recuerden, a los que entraron por primera vez, si quieren conocer un poquito más sobre esta ciudad de Homestead, pues nada, suscríbanse y denle a la notificación, a la campanita, para que sepan cuando nosotros subimos los vídeos. Así que sin más, nos vamos, pero nos vemos en el próximo vídeo. ¿Con quién, mi amor? Con los Pons.